¿Cuántos tienen el material en la mano, en el celular? No sé dónde lo tengan. Amén. Presente. ¿Cuántos tienen el material? ¿Lo tienen? Sí. Ahora sí, lo imprimimos acá. Sí, bien. ¿Quién no tiene el material? Que levante la mano. Ustedes ven mi pantalla, ven el... No, o sí. El material no. Se ve como la pantalla del... Ahí ya, no. Es que la quita y la pone, pastora. Ahí se ve. Ahí ya se Ahí empieza a ver. Ahora sí se ve, pastora. Ahora sí se ve. Ok. Lo voy a poner ahí para los que no lo tengan, porque lo mandé anoche, porque la idea era que lo tuvieran o que lo tengan en el celular para poder ir mirándolo. ¿Ok? Bien. Esta lección básicamente va a ser un repaso de la primera y de la segunda lección. Dentro de ese material yo le envié gran parte de lo que la pastora Arnilda nos presentó sobre la introducción del Apocalipsis. ¿Ok? Y tenemos unas preguntitas, así que usted va a tener la Biblia en la mano porque usted mismo me las va a ir respondiendo. Como yo sé que la gran mayoría, por no decir ninguno, la contestó, entonces vamos a ir contestándola y vamos a ir haciendo la clase dinámica porque les soy sincero, la clase pasada, aunque fue un material interesante, no me agradó mucho porque es que yo no sé trabajar sin que ustedes hagan algo. Entonces, vamos a hacer algo. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar en la primera clase y vamos a ir leyendo y vamos a ir respondiendo. Uno no puede comprar víveres en la mayoría de los supermercados sin enfrentarse con profecía popular. Las predicciones en los tabloides acerca de los fanáticos, estrafalario y ridículo. ¿Por qué tanta gente compra semejantes tonterías? ¿Por qué la humanidad parece tener un insaciable interés en el futuro y los acontecimientos poco comunes? Por consiguiente, muchos caen como víctimas incautas de charlatanes que difunden verdad y error en proporciones digeribles, atrapando almas crédulas. Es más, engañan a algunas personas deliberada o diabólicamente. La profecía bíblica no es así. Sus predicciones no solo son confiables, sino inspiradas divinamente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de profecía explicamos eso? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos ¿dónde? En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a la fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. De igual manera, en 2 de Timoteo 3, versículo 16 al 17, nos reafirma lo mismo. En contraste a las adivinanzas de las predicciones humanas, hay por lo menos 4 pruebas de buena fe para la profecía bíblica. Realmente usted no debe estar escribiendo porque yo a usted le mandé el material. Si alguno tuvo problemas para abrirlo, por favor me avisan y yo se lo envío en un PDF, porque algunos tuvieron problemas. En contraste a las adivinanzas de las predicciones humanas, hay por lo menos 4 pruebas de buena fe para la profecía bíblica. Debe pronunciarse antes de que el suceso ocurra. Es decir, tú no vas a decir, pasó un terremoto y entonces tú vas a salir después. Ay, a mí el Señor me mostró que ese terremoto iba a pasar. Yo lo vi hace una semana en un sueño. Cuéntenme, ¿de qué sirve eso? De nada. La profecía debe pronunciarse antes de que el suceso ocurra. 2. Debe tener cierto número de detalles que excluyan la adivinanza. 3. Deben haber suficiente tiempo entre la predicción y el cumplimiento que afirme los hechos. Y por último, debe haber un develamiento del futuro que excluya de antemano la simple percepción humana. Es decir, en estos 3 puntos vemos que no puede ser algo que alguien
tenga una deducción por algunos hechos que han salido en las noticias, en algunos lados, y yo leí y sujeté y até y dije esto puede pasar. No. La profecía por sí sola nos muestra lo que va a pasar sin necesidad de tener una antesala de hechos que hayan pasado evidencialmente, físicamente y humanamente. Al abordar el tiempo del fin y el cumplimiento de las profecías de los postreros días en Daniel y Apocalipsis, vemos importantes similitudes, simetría y secuencia. Mirando a través de sus ojos podemos ver la historia de antemano, aprendemos de imperios mundiales en ascenso y caída y el reino venidero de Dios, vislumbrando la política mundial y las intrigas entre la iglesia y el Estado. Nos asombramos ante los esfuerzos del mal obrando en la tierra, pero nos regocijamos al ver las fuerzas espirituales de Dios anulando con su justicia los acontecimientos mundiales. Bien, aquí va a encontrar algo que se llama fe viva. Entonces, ¿qué es la fe viva? Vamos a ver, esto significa fe viva. Yo tengo fe que me van a responder esas preguntas. Yo estoy creyendo firmemente que usted me va a responder esas preguntas. Miren, la primera dice, ¿cómo se distingue la verdadera profecía bíblica de las predicciones de la prensa sensacionalista que puede leer en las cajas registradoras de los supermercados? A ver, ¿quién se atreve a responder? Por favor, abre su micrófono y responde. Pastora, porque la Biblia responde a esas condiciones anteriores, ¿cierto? Las 4 están escritas. Ok, esa es la respuesta. La profecía debe tener esas 4. Perfecto. Bueno. Siguieron, es facilito. Vamos por la segunda. ¿Alguien ha descrito la insaciable curiosidad por saber y hablar de algo nuevo? De algo nuevo, como atenianismo. Véase Hechos 17, del 16 al 21. Y ahí vamos a responder 2 preguntas. 1, ¿qué es el atenianismo? Y 2, ¿cuál fue la experiencia de Pablo con esa práctica? Entonces, una voz hermosa que lea Hechos 17, del 16 al 21, y o la misma voz o otra voz hermosa que responda a las preguntas. No lo hagan tan rápido. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, y porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Amén. Amén. Bien. ¿Quién nos dice qué es atenianismo? Atenianismo, pues según es como una práctica de como de especular sobre lo que va a suceder, o como las ciencias ocultas, por ejemplo, cuando no se sabe a ciencia cierta de dónde viene algo, salen teorías como respuestas, creencias, y llaman mucho la atención. Pues supongo que los atenienses tenían esa práctica, por lo que
Entonces venía alguien, les hablaba de algo diferente que ellos no sabían. Además, los atenienses eran muy cultos. Entonces, pues tendría que ser algo muy nuevo, algo muy extraño como para que a ellos les llame la atención, porque pues de allá eran los filósofos, la ciencia ya estaba en ese momento para ellos. Entonces, me Ok. imagino que eran como las cosas ocultas. Entonces, confundieron lo de Pablo a eso. Bueno, no necesariamente oculta. A ellos les gustaba mucho lo nuevo, saber sobre las cosas nuevas que no conocían, indistintamente si fueran ocultas o no. Entonces estaban queriendo conocer de lo que Pablo les estaba hablando. ¿Cuál fue la experiencia de Pablo con esta práctica? A ver, atrévase a hablar, por favor, hijos del Dios Altísimo, vamos. Tenemos 18 personas conectadas, vamos, yo creo que sí pueden. Hermano, no necesita mucho esfuerzo, porque ahí textualmente está como cuál fue la experiencia de Pablo con esta práctica. Pastora, Uh-huh. bueno, la experiencia de Pablo dice que muchos no conocían la práctica de Pablo. Y Pablo, el espíritu de Pablo se enardecía porque veía la ciudad entregada a otros dioses. Uh-huh. ¿Qué otra cosa hacía Pablo? Además, la primera respuesta correcta es que Pablo estaba enardecido. Y la segunda, ahí está, ahí sigue. Y dice, ahí vamos. Y algunos filósofos discutían con él y se preguntaban qué querría decir este palabreto. No, más abajito dice. No eran los filósofos los que discutían, era Pablo quien discutía con los filósofos. Dice, él se enardecía y discutía en las sinagogas con los judíos y también con los señores estos que estaban interesados en saber lo que él estaba hablando. Bien, ¿qué opinas respecto a los predicadores que tal vez usan el estudio de la profecía bíblica como un estratagema para lograr que la gente asista a su iglesia o reuniones especiales? ¿Y por qué su opinión? A ver, cuénteme, esa cualquiera de ustedes está preparado para dármela. Dimos como 10 clases de profecía, seguro que respondemos a la pregunta. Venga, chicos, que no estoy calificándole a nadie. Buenas noches, pastora. Yo pienso que, o sea, nos gusta a todos la profecía porque de algún modo nos gusta saber el futuro. Y los Pero la pregunta pastores, dice, ¿qué opinas respecto a los predicadores que tal vez usan el estudio de la profecía bíblica como un estratagema para lograr que la gente asista a su iglesia o reuniones especiales? ¿Y por qué opina eso? y claro, y ese tema a nosotros, pues a los pastores y a todos nosotros nos gusta saber del futuro, de lo que nos va a pasar, ocurrir o no sé, futuro. Vas bien, tienes que redondear la idea. Entre más ustedes se queden callados y menos me respondan la pregunta, más nos vamos a demorar aquí y la hora no nos va a alcanzar para resolver la primera lección. Amén, paz. Amén. Yo pienso, paz, Así que tienen que hablar. yo quiero como complementar mi forma de pensarlo, pues. Yo pienso que cualquier forma que nosotros podamos encontrar, en este caso los pastores, para que asistan, sería, o sea, puede ser aceptable. ¿En qué sentido? En que no estaríamos haciendo nada malo, no estaríamos diciendo algo que sea mentira. Y pues si de alguna u otra forma esto les llama la atención, ¿por qué no hacerlo si igual estamos haciéndolo para el servicio de Dios, para cumplir nuestro llamado, para servirle?
Turun, tutun. ¿Estamos seguros de eso? Vamos a buscar Hechos capítulo 3, versículo 12 al 26 para poder tener una idea de la respuesta correcta a la pregunta anterior. Hechos 3, 12 al 26. Una voz hermosa que lo lea. El hecho de que la lea no significa que me la va a responder. Vamos a participar. Estamos aquí aprendiendo. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló por Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Amén. ¿Cómo usó Pedro la profecía para atraer a los incrédulos? ¿Y cuál fue el resultado de esta? ¿Quién habla? Pedro lo confrontó. ¿Cómo usó Pedro la profecía? ¿Y cuál fue el resultado de esto? Invitó al arrepentimiento, Paz. Exacto. Pero realmente, ¿cuál fue el punto? Lo que quiero anotar el punto anterior es lo siguiente. Nosotros no podemos hacer un servicio para decir, viene la profeta fulanita de tal, una mujer que da profecía extremadamente usada, y comenzar solamente a propagar el hecho de que viene una persona que es usada por Dios y que la usa en la profecía. ¿Por qué? Y yo creo que esa respuesta a los de la gloria de Jehová la deben tener completísima. ¿Por qué? Yo creo que a ustedes, cuando me preguntan, pastora, ¿quién va a predicar? El Espíritu Santo en la boca de quien sea que le toque. ¿Por qué? Porque hay algo que Pedro dice aquí, y es que viendo esto, ellos se volvieron a Pedro y se volvieron enseguida a Juan, pero estaban buscando era a Pedro y a Juan. Y
Pedro vino y le soltó un mensaje diciéndole que el punto no era ni ellos, ni Juan, ni el milagro que habían hecho, sino que tenían que convertirse y que tenían que arrepentirse de sus malos caminos. ¿Por qué? Porque el pueblo tiende a ¿qué? A seguir a los profetas. Entonces, cuando viene alguien que te da una palabra súper extraordinaria y te la baja del cielo, por decirlo así, la gente tiende a irse detrás del profeta y se olvida que el profeta es simple y llanamente un instrumento de Dios. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Realmente no debe hacerse. No debe usarse eso. Vamos a traer el pastor fulano, la profeta fulano, a que venga aquí, a que hable aquí, a que diga aquí, a que haga aquí. No, sino que debemos necesariamente hacer que la gente vaya a la iglesia realmente por el exclusivo motivo o el real motivo por el cual usted y yo seguimos la palabra de Dios, y es que conozcan el reino de los cielos, que se arrepientan de sus caminos y se conviertan a Cristo. Y la profecía puede ser usada para eso, pero no debe ser la estrategia ni la bandera principal. No, si vamos a esa iglesia porque en esa iglesia nos dan profecía todos los días y cada vez que vamos al servicio nos dan profecía y allá siempre nos dan una palabra profética, siempre se acerca el profeta y me dice y me habla. No, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque la gente va a estar acostumbrándose a que siempre tienen que darle palabra profética y el día que no le des, la iglesia es mala. El pastor no sirvió, el servicio estuvo mal, el servicio estuvo re feo, aunque se haya dado la mejor prédica del mundo, la mejor enseñanza, se les haya enseñado, mejor dicho, a conectarse con Dios, a hacer la superadoración, pero como no recibieron una palabra profética, entonces tenemos problemas. ¿Ok? ¿Me entendieron el punto? Sí, pastora. Pastora, también quería comentar una cosa, y es que Pedro utilizó, o sea, lo que les dijo es que en la antigüedad hubo hombres usados por Dios, como Samuel, por ejemplo, el profeta, y habían judíos ahí que sabían de lo que les estaba hablando, y les recordó que ellos profetizaron, que ellos hablaron de los tiempos que iban a venir con respecto al Señor Jesús. Entonces ahí es cuando ya pues los convence, ¿cierto? Y los lleva al arrepentimiento, porque dicen, atan cabos, digámoslo así. Claro. O sea, como que es que no creyeron en la palabra en aquel tiempo. Pero entonces ahora, como vieron un milagro, entonces están creyendo. Pero realmente debemos creer la palabra de Dios. Veamos o no el milagro, nuestra base debe ser la escritura. Bien. ¿Qué opinas respecto a las personas e iglesias que hacen de la profecía o de un sistema común de interpretación de profecía la base de la comunión cristiana? Es parte de lo que estábamos hablando ahora. No es correcto. No es correcto que vivamos en pro de la palabra profética, en pro de que siempre nos estén profetizando, en pro de que siempre nos estén diciendo algo, y si no nos profetizan, entonces no. ¿Sabe? Hay gente que espera que Dios le profetice por todo o para todo. Pero en algunos casos yo me he dado cuenta que el Señor me dice, hay gente que me pregunta, pastora, ¿será que podemos hacer esto? Pastora, ¿será que se puede hacer esto? Pastora, ¿será que tal cosa? Y resulta que el Señor viene y me dice, no, yo no recibo nada, y la gente se molesta y me dice, pero ¿cómo que no recibe nada? Y entonces tal, y llega el Señor y me dice, pero si tú lees mi palabra, pero si tú conoces mi palabra, sabes que lo que está pidiendo no está en mi palabra, no está permitido, no es bueno. ¿Por qué? Me pregunta. Entonces, hay cosas que nosotros no debemos preguntarle a Dios, porque la misma palabra nos ha enseñado a nosotras que no son agradables a Dios. Entonces, ¿por qué preguntárselas? Si sabemos que a Dios no le agradan. Si leemos la palabra y saben que está ahí. Entonces, no todo nos lo da el Señor en profecía, ni no todo nos lo revela, porque hay cosas que están en tu palabra que Él asume, que como usted y yo leemos la palabra, las conocemos y no tenemos por qué ir a preguntarle, porque sabemos que la respuesta que nos va a dar es el no, que no nos agrada en muchas ocasiones. Algunas personas hacen objeciones al estudio de la profecía. Dicen que es inútil. ¿Cuántos dicen eso de los que están aquí? Un parcito, yo creo. Dicen que es inútil, que solo conduce a convertirse en soñadores. Dicen que concentrarse en la profecía distorsiona la realidad y aleja a los creyentes sinceros del servicio y la actividad de la obra de la iglesia de hoy.
¿Y quién puede negar que ha habido estudiosos de la escritura que han llegado a estar obsesionados con la profecía del futuro, que han descuidado sus propósitos actuales de Dios? Tu búsqueda deseable de la madurez espiritual se va por la tangente en la búsqueda menos deseable de saber más emocionantes conjeturas respecto a los acontecimientos futuros. El equilibrio y el discernimiento siempre son necesarios al abordar cualquier verdad de las escrituras. Otros incluso se mofan de la profecía. La ven como simples escritos del hombre, difíciles de comprender con certeza. Sin embargo, Dios parece considerar importante la profecía. Cuando se escribió el canon de las escrituras, más de una cuarta parte fue predicción profética. ¿Qué significa? Que usted y yo no podemos perder el horizonte. Nosotros no podemos ir detrás, simple y llanamente, vamos a ver qué pasa en el Apocalipsis, porque por estar viendo el Apocalipsis, por estar viendo lo que falta al final de lo que no hemos vivido, resulta que descuidamos el presente, lo que Dios nos está hablando hoy, lo que Dios nos está poniendo hoy. Algo que yo le decía a usted en la profecía era que nosotros no sabemos ni el día ni de la hora del rapto de la iglesia. Y como no sabemos el día ni la hora, ni usted ni yo sabemos esas matemáticas, usted y yo tenemos que vivir algo que es el presente, lo que estamos haciendo ahora. Y sabiendo que lo que estemos haciendo ahora construye el futuro inmediato o mediato de nuestras vidas. Que el futuro más allá, ok, lo tiene Dios en sus manos. Y solamente Él sabe cuándo va a ser el rapto de la iglesia. Pero usted no puede obsesionarse por mirar si eso va a suceder. Mire que muchas personas cuando comenzó esta pandemia dijo que llevamos 6 meses en la pandemia, pues acá hablamos de Colombia, 6 meses. Y en estos 6 meses, desde que comenzamos, se ha escuchado cualquier cantidad de predicaciones que dijeron que sí, que este es el tiempo del fin, que ya no queda nada, que mejor dicho, antes que se acabe el año nos vamos. Ya estamos en septiembre. Falta octubre, noviembre y diciembre, 3 meses. Yo no digo que no pueda ser posible que nos vayamos de aquí a diciembre. Pero también le puedo decir, ¿qué le garantiza a usted eso si ya han pasado 6 meses y ninguna de las señales apocalípticas extraordinarias que deben venir antes que usted y yo partamos ha sucedido? Significa que el margen real solo lo conoce Dios. Y que lo que nosotros estamos viendo es, como dicen algunos predicadores, dolores de parto. Ciertas situaciones por las cuales Dios está queriendo corregir el caminar de su pueblo, aprovechando ciertas situaciones que el mismo hombre ha creado para corregir sobre todo a su pueblo. Porque yo quiero que usted entienda algo que se dice en la escritura y que yo tengo claro. Que el Señor dice que el primer juicio es contra su pueblo, no contra los que no lo conocen. La escritura dice que los primeros son su pueblo, a los primeros que Dios le va a jalar la oreja, a los primeros que Dios le hace juicio, es a nosotros. Y después a los que no les conocen. Entonces, no podemos decir, no, él primero va por los incrédulos y después viene y me hace el juicio a mí. No, él primero le hace el juicio a usted y primero le hace el juicio a su iglesia antes de hacerlo a aquellos que no conocen a Dios. Bien, riqueza literaria. La riqueza literaria nos define algún tipo de palabra que pronto no sabemos exactamente por qué está dentro del contexto. La palabra canon significa caña, específicamente una caña con marcas graduadas que se usaba para medir longitud. La palabra se refiere a la lista de libros individuales que a la larga se juzgaron como autoritativos e incluidos como parte del Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo y el Nuevo Testamento hay libros completos que son esencias, profecías, como son Zacarías, Tesalonicense, Apocalipsis. Algunos han calculado que casi el 90% de los acontecimientos profetizados en la Biblia aún no han ocurrido. Algunos han calculado. Esto es una riqueza literaria. Significa que es algo que usted puede anotar, subrayar y tenerlo allí presente. Que el 95% de las profecías que están en toda la Biblia regada no se han cumplido. Un dato curioso. El doctor Wilbur Smith, en su libro You Can Know the Future,
usted puede conocer el futuro. Ha calculado que hay alrededor de 165 palabras de profecía de predicción en la Biblia. Esto equivale aproximadamente a 2/3 de todo el texto del Nuevo Testamento. Y lo que estoy seguro, y será sorpresa para ustedes, por si no lo sabían, es que hay más material profético fuera del Apocalipsis que dentro del Apocalipsis. Hay más material profético en los evangelios que en el Apocalipsis, que es el libro de la Revelación. ¿Se acuerdan que les dije en la clase pasada que el libro del Apocalipsis tiene 3 fases? Algo que ya sucedió y que ya pasó. Lo segundo, que también ya pasó, Sodoma y Gomorra. Y lo que queda es lo que está por venir, que es el futuro, y no ha sucedido. Pero los demás libros, Daniel, en Tesalonicense, en Mateo, en Lucas, en Marcos, hay mucho más material profético que el que hay en el mismo Apocalipsis. Bien, entonces vamos a mirar ahora los valores espirituales de la profecía. Y eso lo vamos a ir respondiendo. Entonces vamos a seguir aquí. Yo creo que hay suficientes valientes para que contesten la pregunta. Mire que nada estamos calificando, así que no se preocupe si contesta un poco mal. La idea es aprender y compartir. ¿A qué Pedro compara y contrasta la profecía en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 19? ¿Cómo explica su valor? A ver, alguien que lea 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. Una voz que lo haga fuerte y firme. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. ¿Quién lee? Amén. Testigos presenciales de la gloria de Cristo, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. A ver, ¿quién responde? Vamos. Pedro compara y contrasta la profecía. A ver, cuéntenos. Él la compara con, bueno, él dice que no es una fábula artificiosa. Recalca, pues, con la experiencia que ellos también tuvieron. Escucharon esa voz enviada del cielo cuando estuvieron con, aquí en el capítulo 2, en el versículo 12, perdón. Bien, él compara que eso no es una fábula artificiosa. Él compara que es realmente algo que ellos han visto con sus propios ojos. También dice que cuando dice este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, recuerden que esa parte está hablando de cuando Jesús se bautizaba. Moisés estaba bautizando a Jesús, que se abrieron los cielos, y Dios habló y dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y ellos oyeron la voz. Está hablando que compara que la profecía no es una fábula artificiosa, ni una parábola, como anda diciendo por ahí el santo sumo pontífice de la Iglesia Católica, sino que realmente
es una profecía que fue verdadera, que ellos la oyeron y que ellos estuvieron ahí, que realmente la oyeron y vieron que se cumplió lo que estaba escrito en el libro de Isaías. Ahora la pregunta es, ¿cómo explica su valor? Venga, vemos 19 personas, yo creo que pueden hablar más. Recordemos que en una de las partes de la profecía que nosotros vimos decía que la palabra profética más segura es la que está en la escritura. Y en el versículo 19 el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra más segura y es la que está escrita en la profecía, está escrita en la palabra de Dios. Y en aquel momento ellos estaban hablándonos sobre el Nuevo Testamento, lo que ellos llaman la Taná, el Torá, el Nevi'im y el libro de la ley, y lo que ellos estaban escribiendo nuevo de lo que habían vivido con Jesús. ¿Cómo aumenta la profecía nuestra confianza en la Biblia y la seguridad en nuestra vida personal? Venga, yo espero que participen en esta, pues está fácil. Usted busca 2 Timoteo 3, versículo 1 al 5 y ahí está la respuesta. Y busca 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 5 y del versículo 15 al 17 y ahí está la otra respuesta. ¿Quién nos lee 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5? Dice, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 2 Timoteo, del 1 al 5. Sí, del capítulo 3, versículo Ajá. del 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Del 1 al 5. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 5 y 15 al 17. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Amén. Leyó las dos partes, ¿sí? No, esa es 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 5. Ahora viene 15 al 17. 15 al 17 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Amén. Bien, ¿quién me responde? A ver, ¿quién me responde la primera? ¿Cómo aumenta la profecía nuestra confianza en la Biblia y la seguridad de nuestra vida personal? Según 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. A ver. A ver. La profecía, nuestra confianza en la Biblia. Pues nos damos cuenta, estos pasajes nos hablan de los hombres amadores del pecado y pues podemos confiar en esta palabra, ya que estamos viendo con nuestros propios ojos todas las cosas que se han ido presentando. La maldad del hombre, se van en contra de cualquiera sin tener en cuenta absolutamente nada. Y dice, y la seguridad en nuestra vida personal, pues una parte de estos pasajes que acabamos de leer habla del carácter del hombre. Y en la misma palabra nos habla de que vendrán hombres amadores del pecado. Pues la palabra de Dios nos habla de que su ira vendrá sobre los hijos desobedientes. Entonces, pues con este pasaje yo respondí la segunda parte, que debemos afianzar nuestra vida personal. Realmente debemos no seguir esos hombres amadores del pecado, pues para que la ira de Dios no venga sobre él. No se compliquen la asistencia. La respuesta es sencilla. Pues hay un dicho que dice que soldado avisado no muere en guerra, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos está avisando de que vendrán hombres aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Lo que hay que hacer es activar vuestro discernimiento, por decirlo así, y estar atentos a que no se nos meta un lobo disfrazado de oveja. Exacto, Padre. Hable, Elvira. En esto, pues, añadiendo un poco a lo que dice mi hermana Farley, pues esto más que todo es como dándonos un poco de que tengamos en cuenta personas que pues vienen con sus cosas bastante dañados y que vienen con, ¿cómo decir? Así como dice ella, vienen vanagloriosos, vienen con... Más que todo es una advertencia que nos están haciendo estas profecías para que nosotros las tengamos en cuenta en nuestras vidas y no caigamos en esos errores. Y además de eso, nosotros estemos seguros, o sea, nos da la seguridad de que estudiándola, de que sabiendo lo que vendrá en los tiempos postreros, pues no vamos a estar pues cayendo en esa... O sea, voy por ahí, con Farley. La redondeo.
que nadie nos deje, nadie nos mueva, nos mueva realmente, ese es el punto, que nadie nos mueva. Sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y que no nos dejemos conturbar, que mantengamos la doctrina que se nos enseña en la Escritura. Realmente eso es lo que el Señor le dice a resumidas cuentas y nos enseña. ¿Por qué dice que confiemos? Porque es que Él nos está advirtiendo. Lo que han dicho las tres tiene toda la razón. O sea, usted tiene que leer la palabra para que conozca qué es lo que Dios nos está hablando. Cualquier cosa que le digan fuera de la palabra está incorrecta. En este caso, aquí a manera resumida, yo le pongo la respuesta para que usted no se enrede tanto, porque de pronto usted no está queriendo participar porque está esperando darme la super respuesta. Y resulta que no es la super respuesta, es una respuesta sencilla, concisa, precisa y sin mucha explicación. ¿Qué es lo que hace que la Biblia nos dé confianza? Que ella misma nos advierte. En el primero nos advierte que de lo que decía nuestra hermana Maile, de esos hombres que son malos, perturbadores, que vienen con malas cosas, malas doctrinas, que todo eso ahí lo describe. Todo el capítulo del 1 al 5 de Timoteo describe la clase de hombres que usted y yo debemos evitar para poder crecer sanamente en el Evangelio. Y en 2 Tesalonicenses habla más con respecto a la venida de Jesucristo, y se asemeja más a este tiempo que hemos estado viviendo, donde yo vuelvo y le repito, cualquiera de ustedes ha oído cualquier cantidad de profecías, cualquier cantidad de predicación diciendo que el mundo ya se acaba, que el mundo ya viene, ya se murió, ya se fue, ya se sale, ya sucedió, ya pasó, ya vino, ya hizo, ya casi todo. Ahorita ya viene Jesús y se llevó a los que se llevó, y los que no nos quedamos o los que no nos fuimos. Es necesario entonces que usted entienda, y me encanta porque de verdad le cuento que no, yo había leído Tesalonicenses, pero la palabra es muy precisa porque dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o está hablando del rapto, os rogamos, hermanos, dice, os rogamos, que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera muestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciendo pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Mire qué preciso es. Y el rey pero le vuelvo a rectificar lo que escribe la policía. No se aleje de la palabra de Dios. Vuelvo y le repito, increíble, yo había leído Tesalonicenses, pero esta palabra aquí la puso Pablo muy, pero muy, muy clara. Dice, no os dejéis engañar sobre la venida del Señor, diciéndote que está cerca. ¿Por qué? Porque primero tienen que suceder las cosas que dice allí antes de que el Señor venga. Y hay mucha gente, sinceramente le digo que con el cuento del COVID-19 ha tenido miedo, se ha encerrado, que no ha salido. Alguien me echaba un cuento en estos días y me decía que fue tanto el miedo que le hicieron coger a él que él de la casa no quería salir. Y que usaba, mejor dicho, el tapaboca en la casa, los guantes en la casa, que casi se compra, él le llama así un mameluco de esos enteros, para estar en la casa, ni siquiera para salir, para estar en la casa. Y le dio COVID. Y él decía, me cuidé, tuve miedo, me encerré y me dio. El pánico, el miedo, es uno de los peores enemigos en medio de estas situaciones. Cuando desarrollamos esos niveles de miedo y de pánico en nuestro organismo, yo le quiero decir algo, y es que su organismo baja las defensas, se bajan, porque es tanto el pánico que usted consume más de lo que debe en su cuerpo. Así que es necesario dejar el pánico. ¿Cómo fomenta y estimula la vida sana el estudio de la profecía? Vamos con 2 citas más.
Y vuelvo y le digo, atrévase a decir algo, que esto es aquí, sí, rapidito, lo que salga de su cabeza en la interpretación de esto. Aquí vamos aprendiendo también a interpretar para los que nunca han predicado. Colosenses 3, versículo 4 al 5. Colosenses 3, versículo 4 al 5. Una hermosa voz que lo lea. Colosenses 3, versículo 4 al 5. ¿Por qué habéis muerto y vuestra vida está escondida? No se oye. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Como estamos sobre el tiempo, voy a ayudarles aquí. Ustedes van leyendo y yo les voy respondiendo. Entonces usted va escribiendo allá en el material que tiene. Segunda de Pedro 3, 1 al 13. Segunda de Pedro 3, 1 al 13. Amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día como 1000 años, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Listo, ahí tienen la respuesta. Nos motiva a activar el discernimiento para saber lo correcto e incorrecto sobre los juicios de Dios y los tiempos del fin, motivándonos a llevar una vida santa a la manera de Dios para alcanzar la nueva tierra y su justicia. ¿Ok? ¿Cómo ayuda el estudio de la profecía a que lo invisible sea más real para nosotros? ¿Cómo ayuda el estudio de la profecía a que lo invisible sea más real para nosotros? Ok, ahí tienen la respuesta también. ¿Cómo ayuda el estudio de la profecía en tiempos de depresión o circunstancias difíciles?
¿Cómo ayuda el estudio de la profecía en tiempos de depresión o en circunstancias difíciles? Romanos 5, 2 al 3. Romanos 5, 2 al 3. Romanos 8, 18. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 15. Del 1 al 5. A ver. Quedan como unas 15 personas que no han leído, no han participado. Queremos oír sus voces, también son hermosas. Nadie se lo ha dicho, yo lo creo. Seguro que sí. Romanos 5, del 2 al 3. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. A ver, ¿cómo ayuda el estudio de la profecía en tiempo de depresión o circunstancias difíciles? En Romanos 5, 2 al 3, como acabamos de leer, nos enseña un comportamiento. Y es que en medio de las tribulaciones, ¿qué debemos hacer? Gloriarnos. Exactamente. Romanos 8, 18. Amén, Paz. Pues tengo por cierto Ajá, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Amén. A ver, ¿cómo nos ayuda en el tiempo de depresión o circunstancias difíciles? En medio de esta palabra, ¿haciendo qué? A ver. Pastora, este pasaje nos enseña que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Tal cual, así es. Es decir, usted debe fijar sus ojos ¿dónde? En el futuro. ¿Se recuerda en algún momento, para los que ya han estudiado conmigo, que una de las cosas que uno hace y que debe hacer es que debe enfocarse en dónde? En el futuro. En lo que Dios habló que usted sería. En lo que Dios habló que usted tendría. En lo que Dios habló que usted iba a conseguir o iba a hacer. O lo que Dios piensa hacer a través de ustedes. Si usted comienza a mirar las circunstancias y se olvida de la promesa que Dios le afirmó sobre su vida, entonces no va a pasar más de su nariz. Si usted sigue mirando hacia allá, hacia el blanco aquel que aunque usted ahora es imperfecto, todavía no ha alcanzado la estatura que Dios quiere, todavía está allí peleando con usted mismo, entonces nunca va a ver lo que ha de venir porque no lo va a ver. Entonces es necesario que usted entienda que tiene que mirar hacia el futuro, aunque eso no significa que va a dejar de lado lo que está pasando presente, no, sino que cuando venga lo presente usted dirá, tú no eres nada comparado con lo que yo tengo delante, que el Señor dijo que yo iba a conseguir, y si el Señor dijo que yo iba a llegar allá, significa que tú, lo que está pasando ahora, vas a ser quitado de la mitad. Es una manera de vencer la depresión, recordándonos de a dónde nos quiere llevar Dios, intentando creer yo que ningún cristiano que tenga la firmeza en la fe debe llegar a un nivel de depresión tan bajo como llegan algunas personas. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 5. Creo que esa fue la que leímos ahorita, ¿no?
O leemos Primera Tesalonicenses. No pasemos a leer segunda de Tesalonicenses. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Sí, esa fue la que leímos ahorita. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Recordando que Dios ha prometido. Que vendrá. Pero también recordando los tiempos que Él ha marcado. Es un resumen, obviamente, porque los tiempos son lo que Él pone ahí sobre la apostasía, sobre todo lo que tiene que pasar antes de la venida del Señor. Y esto sería notorio que en este tiempo mucha gente lo recordara porque han considerado que es el tiempo del fin. ¿Cómo influye la fe en la vida del Señor en nuestra ambición y servicio? Jeremías 45:5. Jeremías 45:5. Juan 5:44. Jeremías 45:5. Y tú buscas para ti grandezas. Perdón, y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. ¿Cómo influye la fe en la vida del Señor y en nuestra ambición y servicio? ¿Cómo influye? Directamente. Pues nos manda el Señor a buscar primero el reino de Dios, como decía, no en este pasaje de Jeremías, sino en lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es tener siempre presente eso, no la ambición, no las cosas materiales. Esa es una buena explicación. Y exactamente aquí en Jeremías 45:5 lo que el Señor nos dice es que la fe influye directamente proporcional a lo que deseemos en nuestro corazón. Si nosotros creemos que el Señor va a venir, el Señor vendrá. Y esa fe nos va a prosperar en eso. Si creemos realmente que Dios nos va a mantener y nos va a prosperar, así será. Pero cuando comenzamos a ambicionar y a ver más allá el dinero, como decía Silvio, que las cosas del reino de los cielos, entonces recibiremos totalmente lo contrario, menos dinero y más pruebas y más circunstancias. Juan 5:44. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Amén. Hay que enfocar nuestra fe. Hay gente que dice yo tengo fe, y cuando usted está viendo charlas sobre animación, por decirlo así, animan mucho
a que usted puede, siga adelante, que usted puede, y que usted ponga fe en usted mismo. Pero cuando usted pone fe en sí mismo y se olvida de Dios, usted puede estrellar. Cuando usted mete a Dios en la ecuación, sea cual sea la ecuación, va a conseguir que las cosas marchen mucho mejor y siempre logrará sacar de usted las mejores cosas. ¿Cómo influye la esperanza bienaventurada del regreso de Cristo en nuestras actitudes hacia las divisiones derivadas de la iglesia? Efesios 4, 1 al 3, Tito 2, 11 al 13, Segunda de Pedro 3, 13 al 18. Si ustedes fueran más rapidito y participaran más, yo les cuento que la clase fuera súper animadísima y ya hubiéramos terminado. Vamos a responder este último capítulo y yo creo que el resto le va a quedar a usted tarea y como usted la va a hacer en su casa, entonces la vamos a hacer rapidito en la próxima clase. Mire que él ni siquiera vamos sino por el primer capítulo de Apocalipsis. Estamos nomás presentando la profecía. Efesios 4, 1 al 3. Tito 2, 11 al 13. Segunda de Pedro 3, 13 al 18. Efesios 4, 1 al 3. Del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa respuesta es sencilla, la respuesta es eso, así tal cual. Hay algo muy interesante y es que la convivencia se hace muchísimo mejor y se puede hacer más soportable y se puede tener paz cuando soportamos los unos a los otros, cuando se vivifica un valor que usa mucho ahora que es el respeto por la diferencia. Usted y yo somos diferentes y así usted y yo nos hizo Dios, nos creó Dios, nos ama Dios y nos quiere Dios. Así que necesitamos que usted y yo nos pongamos serios y comencemos realmente a guardar la unidad del espíritu y a dejar de pelear. Tito 2, 11 al 13. Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Que vivamos como Sobria, piadosa. sabia y piadosamente. Con sabiduría y piadosamente. Piadosamente no significa vivir en ruinas, ni vivir pidiendo. ¿Oyeron? Busquen el significado de piadoso. Se lo voy a subrayarlo aquí y se lo voy a dejar de tarea para que usted me diga que es piadosamente. Segunda de Pedro 3, 13 al 18. A veces se confundimos los términos de las palabras. Amén. Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. A ver.
Ay, perdón. Sigue, Ana, sigue, no, sigue. Sigue, es hasta el 3, hasta el 18. Listo. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos, que por el error de los abominables no seáis juntamente con los otros engañados y caigáis de vuestra firmeza, mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo influye la esperanza bienaventurada del regreso de Cristo en nuestra actitud hacia las divisiones de la iglesia? Que tengamos paciencia con qué dice ese texto. Este grupo le fascina hablar, le fascina participar. Ya me di cuenta. Tan altamente participativos. Que tengamos paciencia en qué. Anita, ahí lo dice el texto bíblico textualmente, que tengamos paciencia en qué. ¿A qué tú leíste? Ya le digo. Se perdió. No opinen todos tampoco, no ayuden a Ana. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Teniendo la paciencia. Que tengamos paciencia. En nuestra futura salvación. En los cielos nuevos y la tierra nueva. Bien, quiero comentarle una cosita, dos cositas. La lección 2 dista mucho de hablar del Apocalipsis directamente. Vamos a hablar sobre el libro de Daniel, no todo el libro de Daniel. Para los que alcanzaron a leer el folleto, ¿cuántos alcanzaron a leer el folleto? Por lo menos la primera lección. Mire, lo que nos hace falta de la primera lección, aquí vamos corriendo. Mire que en la siguiente página está esto, información adicional. Es natural estudiar Daniel y Apocalipsis juntos, puesto que algo de cada capítulo de Daniel se cita en Apocalipsis o asombrosamente hay muchas similitudes. Por ejemplo, compare los siguientes pasajes paralelos de la profecía. Yo quiero que usted haga el ejercicio. No lo voy a hacer yo, usted lo va a hacer y en la próxima clase simplemente voy a preguntar qué similitudes encontraron, qué cree usted que compara. Está en Daniel 7:7 comparado con Apocalipsis 2 del 1 al 16. Entonces aquí está el Daniel 7:13 con el 1:7, 7:19 con el 1:14, el 7 y el 20 con el 5 del 5 al 7. Usted va a leer y va a colocar ahí al lado la comparación, lo que usted considera que está comparando, que se está mostrando, que se está viendo, ¿ok? Lo va a hacer. Eso lo va a hacer usted. Bien, quiero comentarle una cosita. Dos cositas. La lección 2 dista mucho de hablar del Apocalipsis directamente. Vamos a hablar sobre el libro de Daniel y Apocalipsis juntos, puesto que algo de cada capítulo de Daniel se cita en Apocalipsis o asombrosamente hay muchas similitudes. Por ejemplo, compare los siguientes pasajes paralelos de la profecía. Yo quiero que usted haga el ejercicio. No lo voy a hacer yo, usted lo va a hacer y en la próxima clase simplemente voy a preguntar qué
Y le vuelvo y le repito, las respuestas son sencillas. No busque un argumento, no busque que voy a quedar bien delante de los demás, que si hablo voy a quedar mal delante de fulano, de sutano, mengano, de no sé quién sitio, de lo que va y de lo que no viene. Y como yo creo que hay que prestarle atención a lo que la persona que está aquí predicando diga, para los que ya de alguna manera han trabajado conmigo, saben que yo a veces meto los guayos, como dicen por ahí, o meto las paticas en algo, esperando que alguien chille y manifieste y diga se equivocó. Esto con el fin de saber si usted está prestando atención. Y por lo que veo, solo una persona se dio cuenta que yo me equivoqué en algo. Y lo escribió en el tablero de mensajes. El resto no se dieron cuenta. De pronto será porque lo dije muy rápidamente, no sé. Pero yo le invito a que usted esté atento porque en cada clase es posible que yo meta la patica o diga algo no correcto, a ver si usted está prestando atención. Y si usted de verdad me dice, no, pastora, se equivocó, o escribe ahí y dice, esto no es así, sino fue fulano o fue sutano. Y no sé si fue María o fue Parley, que se dio cuenta que yo, en vez de decir Juan el Bautista, dije Moisés. No, Moisés, no la embarajemos. No fue que solo uno se atrevió a decir, sino que es que usted tiene que decirlo, escríbalo, se equivocó, pastora, fue tal cosa. Entonces yo sé que usted está prestando atención. No me diga que no. Es que estoy seguro que algunos ni cuenta se dieron que yo mencioné a Moisés, que Moisés bautizó a Jesús. Cuando fue Juan el Bautista quien bautizó a Jesús. Cuando estábamos hablando de que el Señor decía en los cielos, que Pedro dice en unas que los cielos están abiertos. Este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Usted tiene que estar pendiente. A mí me fascina que las clases sean dinámicas y el hecho de que haya cambiado esto para que usted comience a participar y comencemos a responder es porque yo sé que esta es la mejor manera de que a usted le quede grabado, porque si yo me pongo a repetir como un loro lo que hice en la clase pasada, yo le aseguro que imagínense, hicimos aquí unas 2 o 3 preguntitas de lo que ya tratamos la vez pasada y no se atrevieron a hablar. Y se supone que lo traemos más machucado lo de la profecía porque traemos como 10 clases de profecía y no se atrevieron a responder. Atrevámonos a responder. La idea es que usted pierda el miedo, la idea es que usted diga su aporte, de pronto no lo dice al 100% correcto, aquí se le redondea la idea, pero esas son preguntas sencillas y muy puntuales. No busque como le digo, un argumento para que quede el superargumento, una frase, y yo le acabé de responder las siguientes preguntas que están ahí y le puse, son frasecitas, muy frasecitas cortas que usted tenga el resumen exacto de lo que es y diga pum, pum, pum y ya. O sea, ¿por qué? Porque si usted se pone a argumentar y si yo me pongo a argumentar, seguramente le puedo hacer una prédica de cada cita que está ahí y entonces usted va a terminar enredado. Vamos puntualito a lo que nos está enseñando la cita con relación a lo que estamos viendo en este momento sobre el tema del Apocalipsis. Ustedes se metieron en este lío porque ustedes querían saber del Apocalipsis y ahí sí le digo yo que es que yo no sé hacer lo que de pronto otras personas hacen. Y es que voy a coger aquí la Biblia, voy a leer el Apocalipsis y entonces les voy a explicar lo que dice ahí el texto así, nomás, mire, tan, ya. Ah, que aquí el Apocalipsis en el capítulo 1 lo que les quiso decir a usted es esto, esto y esto. Y ya. Entonces pasamos al 2. Si es así, y si usted lo quiere así, vea, 5 clases y terminamos el Apocalipsis. Yo le leo el Apocalipsis y le digo el resumencito de lo que eso significa. Si usted quiere aprender más, entonces tenemos que hacer referencia cruzada. Y referencia cruzada significa que vamos a meter en la segunda y la tercera lección a Daniel. Vamos a estudiar a Daniel, pero no Daniel como el libro de Daniel por allá, sino Daniel en la parte de la profecía que habla sobre el Apocalipsis. Recuerde que una de las anotaciones que le hice ahorita como datico curioso era que Mateo, Marcos, Lucas, Tesalonicenses y Daniel tienen más palabras proféticas que el mismo Apocalipsis. Entonces, usted tiene que comenzar a leer el material. Tiene toda una semana y estamos trabajando por lección. Vamos a terminar la lección 1 y seguramente vamos a comenzar parte de la 2, por lo que veo. Pero si ustedes participan más rápido, podemos terminar la lección en 1 hora.
pero ustedes tienen que ser más dinámicos, perderle el miedo al micrófono, nadie les está viendo la cara, solo estamos oyendo la voz, y si usted de pronto no quiere que yo diga su nombre, entonces no digo su nombre, sino simplemente digo hermana o hermano, hermana o hermana, y yo omito el nombre de todos para que se sientan felices y participen en la clase. Que lo que nos interesa es que usted participe, pierda el miedo, hable y aprenda. Amén. Porque si no, pues